Buen día, Lorenzo. Quisimos prepararte un pequeño video para resolver tu duda. Nos preguntas sobre el tema de consolidación. Aquí vamos a hacer un ejemplo donde tenemos en una ruta unos archivos. Esta es una ruta, una carpeta en mi computador. En este caso, para el ejemplo, vamos a consolidar 3 archivos o la información de esos 3 archivos en un archivo que se llama archivo de consolidación. ¿Listo? Entonces miremos qué tiene cada archivo. Es un ejemplo pequeño, pero pues la idea es mostrarte cómo operaría también pues si tuvieras más datos o cómo es la mejor manera de organizar tus datos de origen. Cuando tenemos varios archivos, pues ahí un tema es depende de cómo los llamemos, cómo llamemos los datos y cómo tenemos organizados esos datos en el origen. ¿Listo? Entonces en este caso estoy abriendo el archivo 1. En el archivo 1 pues tenemos unos datos. Vamos a suponer lo siguiente, son 3 personas, tengo los nombres y las edades de esas 3 personas. Esas personas en el origen, en el archivo, pues vamos a organizarlo con un nombre. En este caso el nombre es estudiante. Hemos nombrado un rango de las celdas previamente al video donde ese rango se llama estudiantes. ¿Listo? Ese rango se encuentra en la hoja 1 de nuestro archivo 1. ¿Listo? Miremos entonces también qué información tiene el segundo archivo y cómo la tiene. Bien, en este caso el archivo 2 nos muestra una información similar. Hay unas personas y tenemos las edades de esas personas, pero la estructura es distinta. En ese archivo tenemos no un rango sino una tabla, y la tabla se llama, miremos por aquí, se llama empleados. La hemos llamado previamente empleados, tiene un formato de tabla y también se encuentra en la hoja 1. Miremos que tiene el archivo 3. Bien, en el archivo 3 tenemos algo distinto. Aparece una información nueva, están los nombres, las edades en la misma hoja, pero ahora tenemos una característica y es la profesión. El rango se llama profesionales. En este caso esta es la columna nueva donde tenemos pues una característica distinta. ¿Listo? Entonces vamos a abrir nuestro archivo donde queremos consolidar la información. Este archivo pues está en blanco, es un archivo cualquiera, puede estar en la misma ruta donde están los archivos de origen o en otro lugar del computador, en otra carpeta. ¿Listo? Entonces para poder consolidar vamos a usar una estrategia y es llamar los datos de una de las tablas de uno de los archivos. Para eso entonces le decimos al Power Query que obtengamos los datos desde un libro. Debemos ir a buscar la carpeta donde tenemos nuestros archivos que queremos consolidar guardados. En este caso pues estoy buscando la carpeta, hay una ruta y aquí vamos a escoger el archivo 1. Voy a llamar el primer archivo y después desde el Power Query vamos a llamar los demás. En el archivo 1 tenemos en la hoja 1 un rango que habíamos llamado estudiantes. Eso es lo que nos muestra el Power Query aquí. Entonces le damos a editar para que inicie el editor de Power Query, y ahora desde el editor de Power Query la única archivo que hemos llamado es el archivo 1, que si puedes ver en el origen está en la misma ruta. Tú puedes tener tu archivo pues en cualquier ruta, lo importante es que tenga una organización. Listo. Como recuerdas es un rango, entonces el rango se llamaba estudiantes. Bien. Listo. Una vez abierto el Power Query vamos a usar estas opciones, anexar consulta. Lo que queremos es consolidar toda la información en una sola. Esto lo usaremos posteriormente. Vamos a llamar el nuevo origen. Voy a llamar desde aquí el Power Query otro archivo. Voy a decirle que quiero que me consolide la información del archivo 2.
Al llamarlo, la información me la muestra, pues vamos a seleccionar la tabla. En este caso la tabla se llama empleados y hacemos lo mismo para el archivo 3. Importamos para que quede como una consulta. En Power Query es necesario que todos los datos que quiero consolidar primero pasen por una consulta. ¿Listo? Entonces hacemos la consulta de estudiantes, empleados y profesionales. Cuando ya tenemos estas tres, ya Power Query ha leído los tres orígenes. Entonces es importante combinar o anexar. Vamos a hacer un ejemplo con anexar. Entonces vamos a anexar las consultas para crear una nueva. Entonces, como hay tres tablas que queremos anexar, vamos a escoger las que nos faltan. Entonces, vamos a escoger estudiantes y empleados para que nos queden estas tres. Ahora lo que hizo Power Query fue crear una nueva consulta donde están organizadas las tres. Si vemos, la información se ve un poco rara. Dice nombre, nombres. Hay tablas que no tienen los mismos encabezados, por eso Power Query no las puede consolidar. En este caso, esta tabla tiene una columna que se llama nombres y edades, y esta ya no se llama edades sino edad. Entonces es importante que para anexarlas las columnas tengan el mismo nombre, para que Power Query sepa que la información es la misma. Vamos a cambiarlo nombres por nombre y edades por edad, para asegurarnos que cuando consolide bien la información. ¿Listo? Eso es importante hacerlo, o sea que tus archivos de origen deben tener los mismos encabezados. ¿Listo? Con solo hacer ese cambio ya Power Query ahorita sí consolida mejor la información y nos muestra debajo cada una de las tres tablas, nombre, edad y la profesión. Pues como no todas las tablas o los rangos tienen profesión, lo que hace Power Query es crearle la columna solamente a los datos que tienen esa profesión. En este caso estas tres personas tienen profesión. ¿Listo? Si ves, estas otras personas no lo tienen. Entonces Power Query, al combinar todas o al anexar mejor, crea una columna solo con los datos que están con profesión. El null en Power Query significa vacío, quiere decir que los otros datos o las otras personas no tienen un registro de profesión. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a colocarle un nombre más amigable para que tengamos claro pues cuál es la tabla que queremos consolidar. ¿Listo? Entonces esa es la información consolidada y pues lo último que tenemos que hacer es llevar estos datos al Excel para trabajar con ellos. Le vamos a decir cargar en, vamos a cargar los resultados en nuestro archivo de Excel. Entonces aquí nos va a pedir la manera en cómo lo queremos cargar. En este caso puede ser una tabla, un rango o conexión. Vamos a dejarlo como tabla para que nos cree una nueva hoja con los datos. ¿Listo? Al darle a aceptar, Power Query lo que hace es llevar todas las consultas a una hoja distinta. Si tú ves, creó varias hojas. Creó no solo la hoja 1, sino las otras hojas que corresponden a las otras consultas. Pues el objetivo del ejercicio no es que nos traiga todos los datos, solamente nos interesaría traer los datos ya consolidados. Por eso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a decir a la consulta que la cargue solo a manera de conexión, es decir, que conecte los datos pero no traiga una copia de ellos aquí. Power Query nos hace una advertencia y nos dice que se puede eliminar la tabla, entonces le vamos a decir simplemente aceptar. Lo dejamos como solo conexión a las tres de origen. Recuerda que las tres de origen son estudiantes, empleados y profesionales. Y la que sí queremos consolidar va a quedar en nuestra hoja y se va a llamar hoja consolidada. Aquí podemos entonces eliminar las hojas que nos sobran, pues como para que el archivo quede más limpio. Listo, esta es nuestra tabla de información consolidada. En el archivo de consolidación queda ya una tabla y si ves, las otras consultas quedaron solo como conexión.
Al hacer esto, el Power Query lo que va a hacer es actualizarlas de inmediato, pero la que queda cargada se tiene que actualizar de manera manual. ¿Listo? Entonces vamos a modificar las tablas de origen, suponiendo que ingresaron más personas para ver cómo debemos actualizar. Supongamos que en el archivo no ingresó una persona, vamos a llamarla de esta manera. Entonces Pepita tiene una edad de 80 años. Como es un rango, el rango no se ha modificado. Para poder incluir a Pepita dentro del rango tenemos que ir a modificarlo en la pestaña Fórmulas. En el administrador de nombres modificamos el rango. Aquí le decimos que el rango es una fila más abajo para que incluya a Pepita. Aceptamos y verificamos que ahora Pepita está incluido dentro del rango. Guardamos simplemente y cerramos. Ahí suponemos pues que creció una persona, hay un nuevo integrante. ¿Cómo hacemos para que actualice? Le podemos dar aquí en este botoncito actualizar y ahora si ves la tabla crece y incluye a Pepita como nuevo dato. Entonces esa sería la manera en que podamos consolidar información. Si afectamos los archivos de origen, vamos a hacerlo también en otro ejemplo. En el archivo 2 ya no tenemos un rango sino una tabla. Entonces miraríamos, vamos a ingresar otra persona, fulanito, tiene una edad de 100 años. En este caso, como es una tabla, es mucho más amigable porque las tablas se actualizan solas. No tenemos que modificar el rango, simplemente guardamos y cerramos. Y para que actualice el Power Query, damos otra vez a actualizar y ahora ingresó a fulanito. Esta sería la manera en que pues consolidamos información y la hacemos flexible para actualizar.